en nombre del bloque de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad para rechazar el presupuesto de hambre, de pobreza, de dependencia de Milei y sus cómplices. Y el dictamen que hemos presentado no tiene nada que ver no solo con el del gobierno, sino con ninguno de los dictámenes de la oposición patronal, de Encuentro Federal, no sé quiénes van a presentar, o Unión por la Patria. El nuestro es completamente distinto y lo voy a explicar por qué. Rechazamos el presupuesto por los brutales ataques contra el pueblo trabajador, los pequeños comerciantes. Es un presupuesto que prevé medidas para seguir beneficiando a las grandes patronales, a los bancos, al Morgan, las multinacionales del saqueo con más beneficios para el RIGE, más endeudamiento y entregan un nuevo pacto colonial de Milei, Trump y el Fondo Monetario Internacional. Un gobierno que usa el voto del 26 de octubre para estas políticas con sus cómplices, que son los gobernadores. Son los gobernadores. Recién escuché Unión por la Patria, ¿por qué no invitaron a Kicillof? ¿Por qué no invitaron a los 4 peronistas que no estuvieron? La pregunta era, ¿para qué iban a ir a reunirse con Milei y sacarse la foto? ¿Para qué? Para plantear que Argentina tiene que romper los lazos con el Fondo Monetario Internacional y que la plata, en vez de ir a la usura internacional y a los pagos de la deuda, tiene que ir a trabajo, salud, educación y vivienda, que es la única salida que puede tener el pueblo trabajador. No creo, porque los miembros informantes del dictamen, tanto Heller como Martínez, no lo dijeron en sus intervenciones. Y los diputados que fueron, Jaldo, Jalil, Silioto, Zamora, es para sacarse una foto y permitirle al gobierno decir, acá está el acuerdo para avanzar en la reforma laboral y todas las reformas estructurales que son de Milei y son de sus cómplices también. Acá los radicales se la pasan hablando de la reforma laboral y que hace falta modernizar la reforma laboral y así distintos bloques. Pero le queremos decir al gobierno que quiere usar y usa el voto del 26 de octubre para estas políticas, que se la tendrá que ver con el pueblo trabajador en las calles. Los encuestadores dicen, millones, los sectores populares no votaron seguir robándole el salario a las y los jubilados, al Garrahan, a las universidades, a las personas con discapacidad. A tal punto, y esto es un aliciente muy grande para la clase trabajadora y los sectores populares, que el personal del Garrahan, con sus trabajadoras y trabajadores, médicos, residentes, acaba de torcerle el brazo a este gobierno ultraderechista y al directorio, logrando un 61% de aumento al básico, haciendo cumplir la ley de emergencia de hecho, porque acá se ha escuchado decir, no, el presupuesto debería tener para el año que viene la emergencia que ya se votó del Garrahan, las universidades, personas con discapacidad, haciendo sembrar una ilusión de que este Parlamento puede solucionar los problemas. No, lo solucionan las y los trabajadores con lucha, con movilización. Por eso tenemos que, cuando se habla de reforma laboral, privatizaciones, más tarifazos, que es lo que se viene, este antecedente se lo queremos trasladar a la CGT. Toma nota la CGT de la brutalidad que viene. Toma nota la CGT, los que están haciendo las y los trabajadores para defender su salario o lograr un aumento, como el ejemplo del Garrahan. La pasaron en la lista de Fuerza Patria, haciendo la rosca de mañana a las autoridades. Va a romper el pacto que tiene con el gobierno y que le ha permitido al gobierno llegar hasta donde llegó y llamar a medida de fuerza al movimiento obrero, a los sectores populares que la están pasando horrible, para discutir un plan de lucha nacional y terminar con la motosierra salvaje del gobierno de Milei. Entonces los ataques, como se han dicho acá, en el presupuesto son tremendos. Yo no lo voy a aburrir, pero quiero resaltar de las planillitas que ya están, ¿no es cierto?, de el trabajo que ha hecho CEPA. Agencia Nacional de Discapacidad, menos 25% comparado con el 2023. Becas estudiantiles, menos de 76
el CONICET menos el 34%, universidades nacionales menos el 32%, vialidad menos el 73%. Laura Bonaparte, Hospital Nacional de Salud Mental, menos el 44%, en el Posadas, que después del Garrahan, el Posada es una cosa extraordinaria, menos el 34%, el INTA, el INTI, salvo la Secretaría de Inteligencia del Estado, con la gendarme Patricia Bullrich, que tiene un aumento, la CIDE, del 18,8%. Ahora, ¿esos ataques para qué son? Para el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, que todas y todos dicen que bárbaro el superávit fiscal, todos estamos de acuerdo con el superávit fiscal. Ahora, esa plata, ¿dónde va? A cumplir con el Fondo Monetario de una usurera, mal llamada deuda externa, porque es usura y estafa, y en las marchas que hacemos contra la usura del Fondo Monetario es que las estafas y las usuras nunca se pagan, no se tienen que pagar, se tienen que desconocer de una deuda que viene de la época de la dictadura militar con un genocidio. Y en la década del 90, gobierno peronista, menemista, que el Morgan actuó para decir, y todos decían, hay que desligarse de las empresas del Estado, hay que rematar aerolíneas, rematar YPF, rematar los ferrocarriles, las empresas de agua, de electricidad, porque daban pérdidas y el Estado tenía que tener plata para pagar la deuda, con eso iba a bajar la deuda externa, iba a venir las inversiones, la reforma laboral, toda una mentira, iba a dar trabajo, toda una mentira completa. A tal punto que se remataron todas las empresas del Estado y la deuda externa que se pagó con creces, con las relaciones carnales con el Estados Unidos, se pagó con creces y la deuda externa aumentó exactamente el doble, de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. Pero la pregunta es si se va a resistir y el pueblo trabajador no lo va a permitir, que nadie dijo que ayer se pagaron 850 millones de dólares de intereses de la deuda externa. Esa plata son el equivalente a 12 años de todos los residentes nacionales, que incluye al Garrahan. Y se tienen que pagar 1.800 millones de dólares hasta fin de año. Y en enero se tienen que pagar, que no se debería pagar, pero que se van a destinar 4.500 millones de dólares. Y 2026 y 2027 tienen vencimientos de 20.000 millones de dólares por año. Política que redobla Milei ahora, pero es responsabilidad de todos los gobiernos. El Banco Central dice que bajo el gobierno de Macri, de Alberto y Cristina y de Milei se pagaron 100.000 millones de dólares de intereses y Argentina se sigue endeudando para seguir pagando intereses sobre intereses de una deuda que sigue creciendo. De todos los gobiernos. Claro que Macri y Caputo endeudaron al país 45.000 millones en el 2018. Pero lo hemos dicho varias veces, en el 2022 se votó una ley en el Parlamento con el voto mayoritario del Frente de Todos, del PRO, para reconocerlo, para avalarlo. La pregunta es, entonces, a Unión por la Patria, la necesidad de esto, la necesidad. Hablan de autonomía nacional, de soberanía nacional. ¿Soberanía nacional con el Fondo Monetario Internacional? ¿Soberanía política? Si seguimos hundidos, reconociendo estas barbaridades, pero no hace falta liberarnos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué país salió con el FMI? Críticas parciales. No escuché que el dictamen de Unión por la Patria sea que el primer punto sea la suspensión inmediata de esos pagos usureros y fraudulentos para poder dar trabajo, salud, educación y vivienda. Es imposible. Que los gobernadores peronistas regateen una partida más o menos para un gobernador va a salvar al pueblo trabajador. No, lo que salva al pueblo trabajador es invertir las prioridades, plata para trabajo, salud, educación y vivienda, ruta, lo que fuere, pero no para los usureros de la deuda y el Fondo Monetario Internacional o el salvataje que anuncia Donald Trump. Muchos hablan, me refiero a la oposición, diciendo no, pero nosotros estamos por incorporar las leyes que este Parlamento vetó.
el Garrahan, las universidades, discapacidad, que discapacidad tiene una poda del 25,4% en el presupuesto. Ahora nadie habla de las jubiladas y jubilados. Jubiladas y jubilados, ¿le van a dar lo que este Parlamento vetó? No los 50.000 pesos de la ley, que eso es una migaja, lo dicen las y los jubilados. 50.000 pesos de 320 más 70.000, 50.000 pesos, ¿eso le soluciona la vida a los que dieron la vida por nuestro país aportando toda su vida? ¿Y que le llevaron la plata a la FJP de la década del 90? Y ahora, ¿cómo se recompone a las y los jubilados que son apaleados todos los miércoles? Si no se le da el 1.200.000 pesos, que debe estar más ya, lo que está catalogado por la Defensoría de la Tercera Edad, que necesita una jubilada y un jubilado. Restituirle los medicamentos, que no le sigan robando la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y así podríamos hablar de la reforma laboral, todas las maldades contra la clase obrera y popular, y por eso es el llamado a salir a enfrentarla. Entonces nuestro dictamen, nuestro proyecto, nuestra salida, que vamos a hacer valer con los 900.000 votos que logramos en la elección, en las calles, en el Congreso, para llamar a enfrentar la reforma laboral, con el sindicalismo combativo y todas las organizaciones obreras y populares, llamando a la CGT, claro, que rompe el pacto con el gobierno, y que llame al movimiento obrero a discutir este tema y a votar un plan de lucha nacional. Reforma laboral contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario, para que Argentina deje de ser una colonia y que la plata vaya a las que generan la riqueza, a las y los trabajadores y los sectores populares, no al FMI, no a Donald Trump, no a los usureros internacionales, que es la gran sangría y por ahí se va la riqueza nacional y que nadie la menciona en sus términos. Entonces nosotros del Frente de Izquierda Unida llamamos a dar esa pelea para terminar con el hambre, la miseria y la decadencia capitalista, ahora redoblada con el gobierno ultraderechista de Milei y sus cómplices, y que también se dio con cosas muy malas con los gobiernos anteriores. Esa es nuestra postura, señor presidente, en relación a el bloque de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sobre el tema del presupuesto. Gracias.